2000 años en la Iglesia Católica, desde la primera generación de apóstoles en adelante, una creencia ha permanecido invariable. Jesucristo, de una manera misteriosa, permanece entre nosotros a través de su presencia real en la Eucaristía. Fue Jesús mismo el que dijo: «Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma mi pan y beba mi sangre tendrá vida eterna». Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha enseñado que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto todo Cristo, está contenido en una forma real, verdadera y substancial. En su presencia eucarística, Jesús vive entre nosotros como el que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. San Juan Vianney, el cura de Ars, fue el que quizá lo expresó con mayor simpleza y elocuencia. Cada vez que San Juan Vianney predicaba, se volteaba hacia el tabernáculo y para que todos lo vieran, apuntaba con el dedo hacia el tabernáculo diciendo: «Ahí está Jesús, el que nos ama tanto». Yo soy el pan de vida. Descubriendo a Jesús en la Eucaristía. San Antonio, Texas. Una ciudad como muchas otras a través de los Estados Unidos de América. Situada en el corazón del sur de Texas, constituye el hogar para 1,5 millones de residentes. Centros de operaciones corporativas llenan el horizonte. El Álamo, el lugar de la famosa batalla por la independencia de Texas en 1836, se halla en el mismo centro de la ciudad. Pero todo San Antonio representa algo más también. Esta ciudad es católica de una manera singular. Una metrópolis en la que la razón de su nombre es debido a un sacerdote franciscano llamado Antonio, conocido a través del mundo por su amor a los pobres. Para docenas de fieles católicos, esta noche de San Antonio representa un testimonio de la profundidad de su fe en Jesucristo. ...24 horas al día, durante los 7 días de la semana, 365 días al año, en varias capillas alrededor de San Antonio, alguien ora ante el Santísimo Sacramento. Cada mes, más de 65 iglesias en San Antonio exponen el Santísimo Sacramento para adorarlo y para orar durante algún momento del día. Esta es la capilla eucarística de la Iglesia Católica de San Mateo, en la parte norte de San Antonio. Son las 2 de la mañana de un jueves. Este es el momento que Víctor Negrone tiene para orar, meditar y sentarse en solitud ante la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Para Víctor, esta es una humilde experiencia. Cuando uno se da cuenta de lo grande que es el océano de amor que Jesús nos ha dejado, se siente uno más pequeño que un grano de arena. Víctor Negrone es abogado en la Corte de San Antonio. Ha sido ministro eucarístico por años en la iglesia de San Mateo y los domingos por la mañana lleva la comunión a los hospitales y hogares de ancianos. Al crecer su familia, le preocupó estar fuera de su casa por casi toda la mañana del domingo. Al hacer memoria, Víctor sabe que él empezó a dar por seguro el misterio y el poder de su ministerio eucarístico, hasta que un domingo en la mañana todo cambió. Un encuentro con una señora católica joven, paciente de un hospital de San Antonio que él visitaba, cambiaría para siempre su comprensión y amor por la Eucaristía. Toqué a la puerta de la habitación y nadie me respondió. Empujé ligeramente y la puerta se abrió. Pude ver a una señora joven de unos 30 años de edad. Me presenté y le dije que yo era un ministro católico de la Eucaristía.
Estoy aquí para ofrecerle la Eucaristía, si usted está preparada para recibirla. Y de repente, lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se emocionó y comenzó a llorar. Pensé que yo había hecho algo malo porque no sabía qué era lo que había podido molestar a esta joven señora. Le pedí todo tipo de disculpas y ella me hizo un gesto como diciendo que esperara hasta que pudiera hablarme. Yo le dije, perdone si interrumpo en un mal momento, volveré después. Oh, no, es que este año ha sido muy difícil y duro para mí. Pero mientras yo miraba la ventana y pensaba en la causa por la que Dios me había abandonado, usted entró en la habitación. Y créame, sentí algo muy fuerte dentro de mí que me hizo pensar en algo que no había pensado hasta el momento. Y era que ese recipiente, esa pequeña cajita que llevaba en el bolsillo con las sagradas formas, contenía el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios nuestro Señor. Poco tiempo después, Víctor oyó hablar sobre la adoración eucarística y decidió que ahí sería donde continuaría su ministerio en la iglesia. 1 hour a week. 1 hora a la semana. Bah, eso yo lo puedo hacer. Por lo tanto, di mi nombre. 2 o 3 días después, una señora me llamó y me dijo, Víctor, tenemos su nombre como voluntario para la adoración. Le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. ¿Qué hora le gustaría? Y pensé que sería caballeroso de mi parte. Y le dije, ¿a qué hora me necesita? Ella contestó, bueno, necesitamos los jueves a las 2 de la mañana. Tomé esa hora. Y ya en enero van a ser 8 años. Y por los últimos 8 años, todos los jueves a las 2 de la mañana, Víctor Negroni ora ante Jesús sacramentado en la pequeña capilla de la iglesia de San Mateo. La paz que encontró como resultado de esa hora santa en oración se ha reflejado en toda su vida, su familia, su profesión. That is my hour. Esa es mi hora con Dios. El Papa Juan Pablo II una vez describió a la ciudad de San Antonio como la ciudad más católica de los Estados Unidos. Este es un domingo de Corpus Christi. Muchos de los católicos creyentes celebran este día con la procesión del Santísimo Sacramento a través de las calles del centro de la ciudad de San Antonio. Cuando nombraron al arzobispo Patrick Flores, líder pastoral de San Antonio en 1986, una de las primeras cosas que hizo fue animar a sus sacerdotes para que comenzaran la adoración eucarística en sus parroquias. En un viaje a México, el arzobispo Flores vio muchos seminarios y colegios llenos de cientos de hombres y mujeres jóvenes que buscaban entrar al sacerdocio o a la vida religiosa. Visitamos los seminarios de allí, pero la facultad y los estudiantes estaban de vacaciones. También visitamos a las monjas que trabajan en el seminario. Recuerdo que le pregunté a una de ellas, ¿cuántos seminaristas tienen aquí en la diócesis? Bueno, en el seminario menor solo tenemos 720. Ese es el menor y 2 años de filosofía. Y le dije, ¿y cuántos en teología? Solo 330. Y yo le dije, ¿qué hacen ustedes que nosotros no hacemos? ¿En realidad quieren saber? Y yo le dije, claro, yo busco soluciones. Y me dijo, nosotros oramos, ustedes no. Me dijo que en Guadalajara hay 6 iglesias abiertas todo el día para la adoración perpetua. Heavenly Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, come together as God's family with confidence. En San Antonio, la iglesia de San Mateo fue una de las primeras parroquias en aceptar la invitación del arzobispo para comenzar la adoración eucarística. Cuando empezó la adoración aquí, había cerca de 1000 familias en la parroquia. Hoy en día, una década después, hay cerca de 6000 familias. La parroquia también tiene una nueva escuela, la primera escuela católica construida en San Antonio en cerca de 30 años. Las personas dicen que el increíble crecimiento y el éxito de la parroquia se deben a la adoración eucarística, a esa continua y silenciosa oración ante Jesús eucarístico. Monseñor John Flynn es el pastor.
Hemos notado un incremento en el programa de educación religiosa para adultos. Solíamos tener unas 20 personas en una clase. Hoy en día tenemos de 70 a 80. Las personas parecen obtener gran regocijo a través de la adoración y la oración continua. Hemos visto algunas personas no católicas que vienen a la capilla de una manera regular. En cierta ocasión, una señora del vecindario que no podía dormir en la noche vino a la capilla por un par de horas. Oró y leyó las Sagradas Escrituras y poco después se unió a nuestra iglesia. Otra joven de unos 20 años de edad, que estaba al borde del suicidio, una noche escuchó por la radio que esta capilla estaba abierta las 24 horas del día y vino. Un año después, dijo que todos sus problemas se habían resuelto. Tom y Mary Jane Fox han creado un centro de retiro y evangelización en San Antonio llamado Centro Peregrino de la Esperanza. Los señores Fox eran feligreses de la iglesia de San Mateo cuando esa parroquia comenzó la adoración eucarística. Como todos los demás, ellos se comprometieron a tener 1 hora a la semana de oración ante el Santísimo Sacramento. La nuestra era a las 3 de la mañana, los sábados, un tiempo especial para nosotros. Era difícil levantarse a las 2 y tener que ir allí, pero nos dimos cuenta que éramos los únicos en la capilla, nosotros y Jesús. Pudimos notar la diferencia en nuestras vidas. Queríamos más. Eso fue lo que nos ayudó a tomar la decisión de renunciar a nuestros empleos y trabajar para la iglesia. La gracia de Dios había tocado nuestros corazones para dedicarnos a servir al Señor. Con el tiempo, se mudaron fuera del barrio de la iglesia de San Mateo y comenzaron este ministerio en otra parte de San Antonio. Nos sentimos llamados a responder a la nueva evangelización y a animar a nuestros hermanos y hermanas a crecer en la fe católica. Dios nos otorgó la capilla con el Santísimo Sacramento para que pudiéramos comenzar nuestro día con 1 hora santa. No podemos hacerlo sin el Señor. What this is about for us, being here and just being wrapped up in... Esto nos da a nosotros la oportunidad de descubrir a Dios, de disfrutar su paz. Siento un amor profundo por Él. Me brinda paz y cada vez deseo más. La Iglesia Católica de San Lucas reservó un lugar para construir una capilla especialmente para la adoración eucarística. Alice Green es la coordinadora. Ella dice que fue una experiencia cercana a la muerte la que transformó su vida y la llevó a una íntima relación con Jesús en la Eucaristía. Tuve una conversación con Dios. Él me dijo que estaba gravemente enferma y muy cerca de la muerte. De repente, mi vida entera se reflejó ante mi vista y me di cuenta de cómo había perdido el verdadero significado de la vida. Yo me crié como católica. Iba a misa con mis hijos, pero nunca me había dedicado a otras personas que no fueran mi familia o a mí misma. Pero en aquel momento me comprometí a hacer su voluntad por el resto de mi vida. Después desperté del estado de coma en que me hallaba. Adoration has led me to a very intimate relationship with God. La adoración al Santísimo me llevó a una relación muy íntima con el Señor y mi fe continúa creciendo. Estoy involucrada en organizaciones pro vida. Aquí acabo de abrir un hogar para madres solteras, embarazadas o abusadas, para que tengan un lugar donde tener sus bebés. Nunca pensé que podría hacer estas cosas. Creo que son los frutos del Espíritu Santo a causa de la adoración.
Nuestra fe católica nos enseña que en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino. En la última cena, Jesús tomó pan y lo bendijo diciendo: "Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes". De la misma manera tomó el cáliz y dijo: "Esta es mi sangre que será derramada por ustedes en la nueva alianza". Y por 2000 años hemos creído que en la Eucaristía Jesús nos da el cuerpo verdadero que nos dio en la cruz y la sangre verdadera que derramó por todos los hombres para la remisión de los pecados. La adoración representa nuestro intento de conectarnos con Jesús vivo en la gente, en la iglesia. El padre Bob Silverman es el pastor de la parroquia St. John Neumann en San Antonio. Él siempre invita a sus fieles a que hagan de la adoración ante el Santísimo Sacramento un modo de vida. Yo creo muchísimo en la Eucaristía. Ese es el centro de la iglesia. Las devociones van y vienen, los pastores, las personas van y vienen. Solo la Eucaristía nos mantiene a todos juntos. Tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento obligó a Mike Tarantino a realizar algo más por la iglesia. Comenzó el grupo Soldados de Cristo en la iglesia St. John Neumann, un ministerio para jóvenes adultos. Desde que estoy aquí y asisto a la misa diaria y voy a la adoración, mi vida ha cambiado y ha mejorado. Ahora el Señor es lo que más me importa en la vida. Nada más me interesa. El cambio es asombroso. Para muchos de los feligreses de St. John Neumann, el poder de la Eucaristía ha sido un extraordinario llamado a la conversión y a un cambio de vida. Recibí sanación física, un gran discernimiento espiritual y fortaleza emocional a través de muchos problemas, incluso cuando murió mi esposo. Siento una paz muy grande. No tengo miedo, pues sé que Dios controla mi vida. Puedo descansar, tengo absoluta confianza. En adoración miro de una manera fija al Señor en la Eucaristía. Me anima porque yo sé que si la necesito, ahí tengo la adoración para mí. Yo era bautista, pero sabía que esto era para mí. Al venir aquí, no tuve dudas sobre esta fe. Muchos católicos abandonan la iglesia para encontrar a Jesús. Yo buscaba a Jesús en otra iglesia y fue Jesús el que me guió a esta iglesia. La adoración es una realización adicional de las promesas que Dios hizo de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En la adoración, cualquier persona insignificante puede llegar a estar en la presencia de Dios. La realidad de la Eucaristía está en que es un regalo absoluto. Es un puro acto de amor. No es algo que hay que suplicar. Es la manera en que Dios se acerca a mí, a ti. Para el padre Christopher Phillips, pastor de la iglesia Nuestra Señora de la Reparación, Jesús en la Eucaristía es lo que, finalmente, lo convenció para convertirse al catolicismo. Como sacerdote anglicano, el padre Phillips comenzó a darse cuenta de la verdad de lo que la iglesia ha enseñado desde el principio: que Jesús está presente de una forma verdadera en la Eucaristía. Esta fue la primera parroquia que se estableció para o por los convertidos. Cuando lo razonamos, vemos que es el Espíritu Santo el que nos guía a todos a la verdad, a la iglesia que posee la verdad, la iglesia católica. Si Jesucristo no es la base de todo lo que eres y haces, entonces no tienes base.
It's been since we've had adoration, for instance, that we were able to build a school, and we have a nice, thriving school going on. Desde que tenemos la adoración, poseemos una buena escuela que florece. Tenemos personas de fe no católica que desean saber más de nosotros. Hay personas que fueron bautizadas como católicos, pero que abandonaron la iglesia hace años y ahora quieren reincorporarse a la comunidad de la iglesia. En San Antonio, la adoración eucarística tocó las vidas de docenas de jóvenes de una manera muy particular y especial. Aquí, en la parroquia de Santa Ana, una noche a la semana, los miembros del grupo de jóvenes se reúnen para rendir culto y para orar ante el Santísimo Sacramento. Sentada en adoración, siento el amor de Jesús. Mi vida de oración ha aumentado mucho. Ahora tengo una devoción mariana que nunca antes había tenido. Me he involucrado más en la oración. Rezo el Santo Rosario todos los días. Oro por otras personas y estoy más en paz conmigo misma. Nada más importa, solo Jesús. Si dejas todo lo que de verdad te interesa, Él te dará todo. The Lord has done wonderful works in my life and my family's life. El Señor ha hecho maravillas en mi vida. Siento ese crecimiento dentro de mí. Mario Salín sobrevivió a un accidente de auto que casi le costó la vida. Eso marcó para él el comienzo de una nueva vida en Cristo. On impact, I couldn't breathe. And I remember hearing a voice. Con el impacto no podía respirar. Recuerdo que oí una voz que me dijo, Mario, cálmate. Y al instante respiré con fuerza y comencé a darle gracias al Señor. That was a turning point in my life. As time went on, al pasar el tiempo, sentí que mi vida cambiaba, porque sabía que Él era el que me había salvado. No podía rechazarlo más. Desde entonces, estoy en un caminar continuo y mi relación con Él ha crecido. Y en la actualidad, siento un llamado a la vocación religiosa. San Leo es una parroquia que siente el impacto de la adoración eucarística. Rita Martínez es la coordinadora del grupo de los jóvenes. Su trabajo es algo que ella no deseaba. Los vecindarios están repletos de violencia y de pandillas. De hecho, 2 adolescentes fueron baleados en cierta ocasión en el estacionamiento de la iglesia. Pero en la adoración eucarística en el cercano santuario de Czestochowa y en la misma iglesia de San Leo, Rita oró y suplicó a Dios para poder atraer a la juventud de la parroquia. You gotta be specific with God because 2 youth come in, but they're from gangs. Hay que ser específico con Dios. 2 jóvenes vinieron, pero eran de pandillas. Uno era Joe Castro. Llegó y me dijo, ¿así que tú eres la nueva ministra de la juventud de la que hablan tanto? Y me soltó una palabrota. Me dijo, ¿qué crees tú que puedes hacer por nosotros, eh? Yo temí por mi vida. Y recuerdo que le dije, mira, haremos lo que quieras. ¿Quieres ir a una fiesta? Iremos. Pero tráeme aquí a la juventud. Lo único que te pido es que empecemos con una oración y terminemos con el estudio de la Biblia. En el primer encuentro tuvimos 10 personas. Hoy en día tenemos de 50 a 80 miembros activos. The youth here have a great call to vocations. La juventud de nuestra parroquia siente un gran llamado a las vocaciones. 9 marcharon a seminarios vocacionales. 1 ya entró. 7 están en discernimiento. Yo sé que todo es debido a la adoración eucarística. Stacy Ott también sabe sobre el poder de la adoración eucarística. Es muy importante para mí porque puedo hablarle directamente a Dios. Y eso fue lo que Stacy hizo cuando su amiga Christian quedó embarazada y tanto su madre como su novio querían que abortara al bebé. Queríamos que desistiera de eso y su mamá no nos dejaba. La cita era para el próximo día y no podíamos hablar con ella. Yo pensaba, Señor, van a matar a un bebé. No quería que eso sucediera. Me suplicaban que no lo hiciera.
Yo no quería, pero mi madre sí. Mi novio también quería que lo hiciera. Fui a la capilla eucarística porque Dios podía ocuparse de eso. Llegué a las 12:30 y me quedé cerca de 3 horas. No sabía por qué rezar, porque las decisiones estaban ya tomadas. Oré para que tuviera miedo y no lo hiciera. A la mañana siguiente pensé que ya lo había hecho, pero cuando más tarde me enteré que no lo había realizado, me dio tanta alegría. Al preguntarle por qué, me dijo que cuando vio aquella aguja tan grande, tuvo mucho miedo y entonces decidió no hacerlo. Cuando vi las agujas y los tubos y a donde el bebé iba a ir, no pude hacerlo. Tuve miedo y les dije que quería irme de allí. Hoy, el hijo de Christian es un testimonio del poder salvífico de Jesús en su presencia eucarística. Tengo un bebé hermoso y está muy bien. Ahora sé que si pedimos, especialmente a través de la adoración eucarística, que es presencia verdadera, Él escuchará, y si es su voluntad, se hará. Él solo nos usa a nosotros como instrumentos para hacer su voluntad. Salvó una vida. Funcionarios de la iglesia aquí notan la diferencia en las parroquias que invitan a los feligreses a orar ante el Santísimo Sacramento. Los curas párrocos reportan una fe renovada y profunda entre sus feligreses. El número de jóvenes con vocaciones sacerdotales o religiosas ha aumentado. En esencia, la adoración eucarística y la presencia real de Jesucristo ha tocado de una manera profunda el corazón, las mentes y las almas de los fieles católicos en esta ciudad llamada San Antonio. El Papa Juan Pablo II anima a todos los católicos del mundo a encontrar a Jesús mediante la adoración silenciosa ante la Eucaristía. Él dice: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de rendir tributo a la Eucaristía. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No rehusemos el tiempo de ir a encontrarnos con Él en adoración, en completa contemplación de fe y abrirnos para hacer enmienda por las serias ofensas y crímenes del mundo. Que nuestra adoración nunca cese. Como dijo San Juan Vianney una vez sobre la adoración eucarística: Él está allí, Él que nos ama tanto. Iglesias en San Antonio exponen el Santísimo Sacramento para adorarlo y para orar durante algún momento del día. Esta es la capilla eucarística de la Iglesia Católica de San Mateo, en la parte norte de San Antonio. Son las 2 de la mañana de un jueves. Este es el momento que Víctor Negrone tiene para orar, meditar y sentarse en solitud ante la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Para Víctor, esta es una humilde experiencia. Cuando uno se da cuenta de lo grande que es el océano de amor que Jesús nos ha dejado, se siente uno más pequeño que un grano de arena.
Judge, request the relief set forth in the decree of adoption. Ask the court to sign the decree and establish a parent-child relationship. Víctor Negrone es abogado en la Corte de San Antonio. Ha sido el hogar para 1,5 millones de residentes. Centros de operaciones corporativas llenan el horizonte. El Álamo, el lugar de la famosa batalla por la independencia de Texas en 1836, se halla en el mismo centro de la ciudad. Pero todo San Antonio representa algo más también. Esta ciudad es católica de una manera singular. Una metrópolis en la que la razón de su nombre es debido a un sacerdote franciscano llamado Antonio, conocido a través del mundo por su amor a los pobres. Para docenas de fieles católicos, esta noche de San Antonio representa un testimonio de la profundidad de su fe en Jesucristo. ...24 horas al día, durante los 7 días de la semana, 365 días al año, en varias capillas alrededor de San Antonio, alguien ora ante el Santísimo Sacramento. Cada mes, más de 65 ministro eucarístico por años en la iglesia de San Mateo. Y los domingos por la mañana lleva la comunión a los hospitales y hogares de ancianos. Al crecer su familia, le preocupó estar fuera de su casa por casi toda la mañana del domingo. Al hacer memoria, Víctor sabe que él empezó a dar por seguro el misterio y el poder de su ministerio eucarístico, hasta que un domingo en la mañana todo cambió. Un encuentro con una señora católica joven, paciente de un hospital de San Antonio que él visitaba, cambiaría para siempre su comprensión y amor por la Eucaristía. Toqué a la puerta de la habitación y nadie me respondió. Empujé ligeramente y la puerta se abrió. Pude ver a una señora joven de unos 30 años de edad. Me presenté y le dije que yo era un ministro católico de la Eucaristía. Estoy aquí para ofrecerle la Eucaristía, si usted está preparada para recibirla. Y se dio a sí mismo por nosotros. San Juan Vianney, el cura de Ars, fue el que quizá lo expresó con mayor simpleza y elocuencia. Cada vez que San Juan Vianney predicaba, se volteaba hacia el tabernáculo y para que todos lo vieran, apuntaba con el dedo hacia el tabernáculo diciendo: ahí está Jesús, el que nos ama tanto. Yo soy el pan de vida. Descubriendo a Jesús en la Eucaristía. San Antonio, Texas. Una ciudad como muchas otras a través de los Estados Unidos de América. Situada en el corazón del sur de Texas, constituye... Por 2000 años en la Iglesia Católica, desde la primera generación de apóstoles en adelante, una creencia ha permanecido invariable. Jesucristo, de una manera misteriosa, permanece entre nosotros a través de su presencia real en la Eucaristía. Fue Jesús mismo el que dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. El que coma mi pan y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha enseñado que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto todo Cristo, está contenido en una forma real, verdadera y substancial. En su presencia eucarística, Jesús vive entre nosotros como el que nos amó y se